Bien, hoy analizaremos los pórticos hiperestáticos. ¿Qué es un pórtico hiperestático? Un pórtico, para empezar, es una estructura cuyos elementos, a diferencia de las armaduras, por ejemplo, se encuentran unidos mediante conexiones rígidas. Por ejemplo, si tenemos esta estructura que va a soportar un sistema de cargas, aquí mostramos una estructura aporticada, o lo que es lo mismo, un pórtico isostático. Como podemos observar, un pórtico, en términos generales, es una estructura cuyas barras o cuyos elementos se encuentran unidos rígidamente, ya sea mediante soldadura en las estructuras de acero o mediante uniones monolíticas en las estructuras de hormigón armado. Bien, entonces vamos a definir primeramente lo que es un pórtico isostático. Un pórtico isostático es aquel pórtico, aquella estructura que se puede resolver aplicando únicamente las condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. En el ejemplo, el pórtico ABCD, en el extremo A, en el apoyo A, tenemos un vínculo de segundo grado. Vamos a tener una reacción vertical en A, una reacción horizontal en A, en términos generales. Aquí vamos a tener una reacción vertical en B, en D, debido al apoyo móvil. Si acaso tuviéramos, por ejemplo, aquí una carga horizontal, P3, ya tendríamos una reacción horizontal en A, una reacción vertical en A y una reacción vertical en D. Aquí tenemos tres incógnitas. Pero también tenemos tres ecuaciones de la estática, de equilibrio, podemos decir. De manera que el grado de hiperestaticidad es 0. Bien, entonces este pórtico es isostático, se puede resolver aplicando únicamente las condiciones de equilibrio de la estática. ¿Qué significa cuando decimos se puede resolver? Se pueden determinar las reacciones en primera instancia, se pueden escribir las ecuaciones de fuerzas internas en cada una de sus barras y proceder a la diagramación de sus fuerzas normales, de sus fuerzas cortantes y de sus momentos flectores, de manera que este pórtico requiere para su análisis únicamente las longitudes de cada barra, y no así, no es necesario conocer, por ejemplo, el material con el cual se va a construir el pórtico que estamos analizando, o las dimensiones de su sección transversal. En cambio, un pórtico hiperestático, podemos tomar en consideración el mismo pórtico que estamos analizando y decir, tenemos acá los apoyos empotrados, las mismas cargas, P2, podemos tener aquí una carga P3 o cualquier otro tipo de cargas. En este caso, este pórtico, en el momento que nosotros queremos resolver este pórtico, vamos a observar de que en los apoyos A y D, que son empotramientos, se presentan una reacción horizontal en A, una reacción vertical en A, además de un momento, debido a que el apoyo A es un empotramiento o es un vínculo de tercer grado, por lo tanto tenemos tres incógnitas. Lo propio ocurre en el apoyo D, que es también otro empotramiento. Tenemos una horizontal en D, una vertical en D, y a su vez tenemos también un momento en el apoyo D.
O sea, tenemos 6 incógnitas. Y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, no tenemos más. De manera que este pórtico tiene un grado de hiperestaticidad o grado de indeterminación al número, está definido por el número de incógnitas en la estructura, menos el número de ecuaciones de la estática que se pueden plantear. En este caso, el grado de hiperestaticidad de este pórtico es 6 incógnitas menos 3 ecuaciones de la estática o de equilibrio, y tenemos un grado de hiperestaticidad de 3. De manera que podemos decir que este pórtico no se puede resolver aplicando únicamente las condiciones de equilibrio de la estática. Es necesario plantear ecuaciones adicionales que tienen que ver con la compatibilidad de deformaciones. O sea que tenemos que plantear ecuaciones adicionales, en este caso 3 ecuaciones adicionales, para poder tener un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. El tema es el siguiente: al plantear las ecuaciones de compatibilidad es necesario saber de qué material está hecho el pórtico, si tenemos materiales diferentes en sus diferentes barras, y también las dimensiones de su sección transversal, o por lo menos una relación de las rigideces de cada una de las barras. Por ejemplo, la rigidez de la barra AB puede ser EI, la rigidez de la barra BC puede ser 2 veces EI, aquí también E por I. O sea, es necesario tener mínimamente una relación de rigideces por cuanto el comportamiento de este pórtico en lo que se refiere a sus fuerzas internas y sobre todo a las deformaciones que se van a dar en este pórtico hiperestático dependen de esta relación. En otras palabras, es necesario tener una idea de cómo va a estar conformado en cuanto a dimensiones los diferentes elementos de este pórtico. Muy bien, un aspecto muy importante que se debe definir al resolver los pórticos hiperestáticos es el grado de desplazabilidad. Esto quiere decir, ¿cuál es el grado de desplazabilidad o de traslacionalidad que tiene un pórtico? El grado de desplazabilidad o de traslacionalidad del pórtico indica cuán rígido es el pórtico y está definido como el número mínimo que se requiere implementar en un pórtico traslacional o desplazable para convertirlo en un pórtico indesplazable. Por ejemplo, si analizamos este pórtico de 2 pisos, este pórtico, tal como está en este momento, es un pórtico traslacional. Pórtico traslacional o desplazable. El grado de desplazabilidad de este pórtico está definido como el número de apoyos ficticios, móviles ficticios, necesarios para convertirlo en intraslacional o indesplazable. Este análisis es
totalmente independiente del sistema de cargas que va a soportar la estructura. Nosotros ni siquiera sabemos cuál es el sistema de cargas que va a soportar esta estructura. No necesitamos saber cómo va a estar cargado para definir el grado de desplazabilidad o traslacionalidad. ¿Por qué decimos que este pórtico es traslacional o desplazable? Porque asumiendo una carga, por ejemplo, lateral, los nudos de este pórtico van a sufrir un desplazamiento lineal. Verticalmente no puede sufrir un desplazamiento. ¿Debido a qué? A las columnas. Para convertir este pórtico, que es traslacional, en intraslacional, es necesario colocar, por ejemplo, aquí un apoyo móvil ficticio, y decimos, este es un ficticio 1. Si colocamos este apoyo ficticio en este nudo, estos tres nudos ya están impedidos de sufrir un desplazamiento lateral, tampoco van a sufrir un desplazamiento vertical. Sin embargo, estos nudos pueden todavía sufrir un desplazamiento. Por lo tanto, para que este pórtico sea intraslacional o indesplazable, es necesario colocar un segundo ficticio en este nudo. De esta manera, todos los nudos están fijados contra el desplazamiento traslacional, de modo que hemos requerido dos apoyos ficticios móviles para convertir el pórtico inicialmente traslacional en intraslacional, de manera que el grado de desplazabilidad de este pórtico es igual a 2. Muy bien, entonces vamos a continuar con el análisis. Tal vez es importante o necesario hacer un análisis a manera de ejemplo de otro pórtico. Es decir, si ponemos a analizarnos este pórtico, por ejemplo, y aquí colocamos en la base de esta columna un apoyo móvil, ¿cuál es el grado de desplazabilidad o traslacionalidad de este pórtico? Imaginémonos que viene una carga lateral, estos dos nudos se van a desplazar, a su vez este nudo que es un apoyo móvil también se va a desplazar. Lo primero que tenemos que hacer es entonces implementar aquí un apoyo móvil ficticio y tenemos un primer apoyo móvil ficticio. Con este apoyo móvil ficticio hemos fijado este apoyo. No se puede desplazar ni verticalmente ni horizontalmente. Sin embargo, estos dos nudos pueden desplazarse, todos estos nudos pueden desplazarse lateralmente, de modo que aquí necesitamos un ficticio 2 y aquí también un ficticio 3. Con estos apoyos móviles ficticios lo que hemos hecho es impedir el desplazamiento lateral de los nudos de este pórtico. Sin embargo, estos dos nudos todavía pueden sufrir un desplazamiento vertical, de modo que es necesario implementar acá un ficticio 4, un apoyo ficticio 4, para que todos los nudos estén impedidos de sufrir un desplazamiento lineal, ya sea lateral o vertical, de manera que el grado de desplazabilidad de este pórtico había sido 4. Es muy importante definir el grado de traslacionalidad de un pórtico, por ejemplo, para resolver un pórtico hiperestático mediante el método de Cross, puesto de que el método de Cross requiere previamente el conocimiento del número de apoyos ficticios o el grado de desplazabilidad que tiene una estructura porticada hiperestática para poder resolver tantas veces se requiere el pórtico a partir de un estado 0. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Antes de empezar a resolver los pórticos hiperestáticos, vamos a definir lo que son los principios. Principios para resolver un pórtico hiperestático.
Primeramente, actualmente hay una infinidad, muchos métodos para resolver pórticos planos hiperestáticos, como nos toca considerar en esta oportunidad. Tenemos el método de Cross, el método de rotaciones angulares o slope deflection, el método de Takabei, el método de Kani, el método etc. Tenemos diversos métodos para resolver pórticos hiperestáticos. Nosotros, como quiera que estamos en la asignatura de resistencia de materiales 2, todavía no estamos en una asignatura que tiene que ver con el análisis puro de estructuras hiperestáticas, vamos a aplicar los conceptos que hemos visto al calcular deformaciones tanto en vigas isostáticas, vigas hiperestáticas o vigas continuas. Y el método que vamos a utilizar nosotros es el método de la comparación de desplazamientos. Es un método que tiene que ver con los métodos para resolver vigas. Método de comparación de desplazamientos. Para poder resolver, ya sea por este método o por cualquier otro método aproximado, un pórtico hiperestático, tenemos que aplicar dos principios. El primer principio indica que si bien en el análisis de cualquier pórtico sujeto a la acción de cargas, los nudos de esta estructura sufren un giro. La deformada de esta estructura, considerando una carga puntual en el centro, o sea, una estructura simétrica con carga simétrica, la deformada en forma exagerada va a ser de esta manera. Observamos que la línea elástica que pertenece a la barra horizontal, en sus extremos ha sufrido un giro. De manera que si nosotros trazamos una tangente a la elástica en la barra BC, el ángulo que gira el extremo B de la barra BC es un ángulo θ sub B, en sentido horario. Estamos asumiendo este giro. Lo que quiere decir que el extremo B de la barra AB también tiene que sufrir el mismo giro, por cuanto si nosotros admitimos que los extremos que confluyen en el nudo B de las barras AB y de las barras CB giraran distintos ángulos, prácticamente estaríamos admitiendo de que en el nudo se presenta una fisura o una grieta, y esto no puede ser admisible. De manera que como primer principio decimos de que si el extremo B de la barra BC sufre un giro, el extremo B de la barra AB también tiene que sufrir el mismo giro. De modo que la elástica para esta barra probablemente sea esta. Lo que queremos mostrar es la igualdad de rotaciones. Θ sub B también. El nudo B gira un ángulo θ sub B, supuestamente en un sentido horario. El extremo B de la barra CB, trazamos una tangente a su elástica y mostramos que ha rotado un ángulo θ sub B. El extremo B de la barra AB también tiene que sufrir ese mismo ángulo. Este hecho de admitir de que si un nudo gira, todas las barras que llegan a dicho nudo giran el mismo ángulo, nos permite comparar los desplazamientos angulares, en este caso, del nudo B, analizando por separado la barra CB y la barra AB para poder lograr una ecuación de compatibilidad.
tener una ecuación adicional que, juntamente con las ecuaciones de la estática, podamos siempre conformar un sistema de ecuaciones con un mismo número de incógnitas. Exactamente está ocurriendo lo mismo con el nudo C. Si este nudo C admitimos que gira un ángulo θ sub C, como quiera que las vallas BC y CD originalmente forman un ángulo de 90 grados, sus elásticas, las tangentes a sus elásticas en cada extremo de la valla en el nudo B también deberán seguir formando los mismos 90 grados, de manera que, hecho este análisis, podamos imaginarnos cómo van a rotar los nudos de una estructura aporticada. Esto como un principio, como un primer principio. Un segundo principio tiene que ver con las deformaciones axiales de cada valla que interviene en el pórtico hiperestático. Las deformaciones axiales de cada una de las vallas, las deformaciones delta L de cada una de las vallas, son muy pequeñas comparadas con las deformaciones, con las deflexiones. Decir, por ejemplo, de acuerdo al análisis de esta elástica, vemos que esta valla vertical AB sufre un desplazamiento. La viga BC también sufre desplazamientos o deflexiones. Estas deflexiones son considerables si comparamos con las deformaciones por carga axial. Por ejemplo, esta valla AB, sin duda, al igual que la valla CD, va a sufrir una carga de compresión. La carga de compresión, desde luego, va a hacer de que la valla, las deformaciones axiales en cada una de las vallas, que está dada por delta L igual fuerza normal por L sobre AE, tengan un determinado valor. Este valor, les decía, es muy pequeño del L. Las deformaciones por carga axial que sufren los elementos que intervienen en un pórtico hiperestático son pequeños comparados con las deflexiones o las deformaciones por flexión, de modo que estas deformaciones son muy pequeñas y se pueden despreciar, a menos que estemos considerando deformaciones por variación de temperatura. Si las vallas de una estructura porticada sufren un incremento o decremento de temperatura, ahí sí que tenemos que considerar las deformaciones axiales de cada una de las vallas. Bien, entonces hemos definido qué son los pórticos hiperestáticos y aplicando estos dos principios que acabamos de describir, es posible resolver un pórtico plano tomando en cuenta este método de la comparación de desplazamientos. Bien, vamos a aplicar los conceptos que acabamos de dar en la aplicación de un problema. Bien, entonces pondremos acá y diremos ejemplo de aplicación.